Hola a todas y todos. Les vamos a dar la bienvenida a nuestro podcast, que tiene como título Educar en la diferencia. Quien les habla, Rocío Abad, y con mi compañera Ingrid San Martín, creamos un espacio donde vamos a reflexionar sobre cómo la educación diferencial puede aportar a construir una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la diversidad. Así es, Rocío. Como tú decías, bueno, somos estudiantes del Diploma en Inclusión y Diversidad para futuros profesionales. Y hoy queremos compartir con ustedes nuestras experiencias y aprendizajes sobre cómo ser un agente inclusivo de nuestro rol como futuras educadoras diferenciales. Durante este diploma aprendemos que la inclusión no es solo un discurso o una estrategia educativa, es una manera de ver la vida, de entender al otro y de construir a la comunidad. Por eso, hoy, a lo largo de esta conversación, vamos a recorrer 6 momentos. Primero, ¿qué entendemos por inclusión? Luego, las barreras que todavía existen en la sociedad, la mirada desde los derechos humanos, nuestro rol como profesionales, el compromiso social y finalmente una reflexión sobre lo que significa ser agentes inclusivos en la educación actual. Así es. Así que si a ti te interesa descubrir cómo la educación puede transformar realidades, acompáñanos en esta conversación. Nosotras vamos a abrir nuestro podcast con la pregunta que creemos más importante. ¿Qué entendemos por inclusión? Bueno, inclusión es una palabra desconocida para muchas personas, aunque no lo creamos. Y cuando escuchamos hablar de inclusión, muchas veces esto se asocia únicamente a la discapacidad. Pero la realidad es que la inclusión es mucho más amplia. ¿Cierto, Rocío? Exactamente. La inclusión reconoce que todas las personas tienen derecho a participar plenamente en la sociedad, sin importar sus características, sin importar sus capacidades. O en el contexto educativo significa transformar la forma en la que enseñamos, evaluamos y acompañamos el aprendizaje. Así es. Yo recuerdo una idea que nos compartieron durante el diploma que decía que la inclusión no es que el estudiante se adapte al sistema, sino que el sistema tiene que aprender a responder a la diversidad de sus estudiantes. Es verdad, esa frase resume el cambio de la mirada que necesitamos. La evaluación, la educación diferencial nos enseña a ver la diversidad como una oportunidad, no como un obstáculo. Cada niño y niña tiene una manera única de aprender y es nuestro deber como profesoras diferenciales crear, u- es nuestro deber como educadores diferenciales ver las condiciones en las que podemos hacerlo. Claro, y esto implica la empatía, la reflexión, tener un trabajo colaborativo efectivo, ya que muchas veces esto se dice que se va a hacer, pero la realidad es que no se hace, y además tener una buena disposición al cambio. La inclusión no es un punto de llegada, sino que es un camino que se va construyendo cada día. Y de hecho, Así es. eh, existen muchas barreras que dificultan esto. Es verdad. Si nosotros hablamos de inclusión, también nos obliga a reconocer las barreras que todavía están presentes. Aunque ustedes no lo crean, hay muchas barreras que están presentes en nosotros día a día. Exacto. Y esto se da en los contextos educativos, familiares, culturales, en cualquier parte se nos presentan estas barreras. Y en la primera barrera que pienso es la barrera actitudinal, ya que muchas veces lo que más limita no es la discapacidad, sino que es la falta de sensibilización, la desinformación o los prejuicios que tenemos como comunidad. Es verdad, porque muchas veces cuando escuchamos la palabra discapacidad ya tenemos un rechazo. La gente crea un rechazo o Exacto. crea que hay algo malo o Y se que asocia el tiro a discapacidad. sí. Tenemos barreras físicas como espacios sin rampas, por ejemplo. Qué difícil para una persona con discapacidad poder movilizarse si no hay una rampa para que pueda acceder a un lugar o cuando las calles están en mal estado. Qué difícil para una persona poder movilizarse. También tenemos las barreras comunicacionales,
cuando la información no se entrega en un formato accesible o con los apoyos necesarios. Por ejemplo, cuando tenemos una persona con discapacidad visual y no tenemos un lenguaje braille con el que se pueda comunicar, o una persona con discapacidad visual al querer cruzar la calle y tenemos un semáforo que no tenga algo que le esté alertando. Qué difícil y complicado para él. Así es, Rocío. Además, cuando las personas tienen discapacidad auditiva también, que por ejemplo la lengua de señas no se enseña siempre, no es usual que Claro. se enseñe, de a poquitito se ha ido incorporando un poco más. Bueno, pero tampoco podemos olvidar las barreras curriculares. Cuando los métodos de enseñanza no se ajustan a las necesidades reales de los estudiantes o los profesionales encargados, no cuentan con las competencias necesarias para lograr eso al 100%. Así es, y en nuestras prácticas los hemos visto. A veces hay una buena disposición, pero falta una coordinación entre equipos. Por eso, la labor de la educación, del educador diferencial es clave, ya que éste debe detectar las barreras y acompañar el proceso de transformación. Sí, Rocío, porque como lo hemos mencionado anteriormente, la inclusión no se logra sola, imposible. Esto requiere del compromiso de toda la comunidad educativa, que incluyen los docentes, las familias, los estudiantes y los directivos. Ellos se deben hacer parte también. Sí, sí, es verdad. Además, queremos hablar sobre la inclusión, pero desde una mirada de los derechos humanos, ya que un punto fundamental es entender que la inclusión no es un favor, sino que es un derecho de cada persona. Así es, Ingrid. Y como lo menciona la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que todas las personas tienen un derecho a educación inclusiva y de calidad. Y no, no se trata de que te voy a incluir por empatía, sino que se Claro, debe de garantizar un derecho básico. O sea, no puedo decir, ay, es que empático te voy a incluir. No, cada claro, persona se tiene que garantizar como un derecho básico. básico. Exacto, Rocío. Y esto también implica responsabilidad, ya que educar desde los derechos humanos es reconocer la dignidad, la autonomía y la participación de cada persona. Es verdad. Además, esto nos desafía a revisar nuestras propias prácticas docentes. ¿Cómo planificamos? ¿Y a quién dejamos afuera a veces sin querer? Claro, esa reflexión es clave porque de repente actuamos sin pensar. Los derechos en realidad no se enseñan con discursos, sino que se enseñan con acciones concretas, dando el ejemplo al otro, como por ejemplo dando la voz a todos, adaptar las actividades y validar las distintas formas de aprender. Es verdad, Ingrid. Tenemos un gran trabajo que hacer nosotras como docentes, Como porque futuras profesionales, ¿cierto? sí, ser un docente inclusivo en el fondo es ser un agente de justicia social, Así es. porque sí, porque si hablamos, por ejemplo, nosotras de nuestro rol como futuras profesionales, todo esto que estamos conversando nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos aportar desde nuestro rol profesional como futuras educadoras diferenciales? ¿Qué opinas tú, Ingrid? Yo creo que nuestra principal tarea es ser mediadoras. Es decir, acompañar los procesos, orientar a Sí. los docentes y diseñar apoyos que eliminen las barreras y promuevan la participación de todos, sin excluir a nadie. Sí. Un claro ejemplo de esto es aplicar el diseño universal del aprendizaje, que nosotros lo conocemos más como el DUA. Este nos permite planificar desde la diversidad, anticipando las distintas formas en las que el estudiante puede acceder al conocimiento. También, Rocío, tenemos un rol súper importante en fortalecer los lazos con las familias. Ellas son un pilar fundamental en el proceso inclusivo que tenemos que hacer partícipe de la forma que sea, pero que participen, ya que cuando la escuela y la familia trabajan en conjunto, los avances son mucho más significativos y los podemos ver. Y más allá de la escuela, podemos influir en la comunidad, en campañas de sensibilización o espacio donde la voz de las personas con discapacidad sea escuchada y respetada. Así es, ser un agente inclusivo no se limita solamente al aula.
Tenemos que pensar en todos los contextos que se va a desenvolver un estudiante o nosotros mismos, ya que es una forma de vida y una actitud que debemos tomar frente al mundo. Totalmente, Ingrid. La educación diferencial nos enseña que incluir es creer en las capacidades de todos. Y si hablamos, ahora hablaremos de la inclusión como un compromiso social, porque más que algo que se vea en los colegios, la inclusión debe ser como sociedad. Así es, Rocío. Y hablando de creencias, la inclusión no es solamente responsabilidad del sistema educativo, ¿cierto? ¿Verdad? Para nada. Es una tarea colectiva. La sociedad, la sociedad entera debe comprometerse para eliminar las barreras que limitan la participación de las personas. Así es. Además, una escuela inclusiva siempre va a ser el reflejo de una sociedad empática. Cuando los niños y las niñas aprenden juntos, también aprenden a valorar sus diferencias. Exacto. Y esos aprendizajes se proyectan fuera del aula, en la convivencia, en el trabajo y en la vida cotidiana. Porque al final incluir no es hacer favores, sino que es garantizar derechos y oportunidades a la sociedad. Así es. Bueno, y después de todo este recorrido, me quedo con la idea de que la inclusión no es un objeto final, sino un proceso permanente de reflexión y mejora. Exactamente, es un proceso que nos invita a mirar con empatía, a escuchar con respeto y a actuar con coherencia. Es verdad. Como futuras educadoras diferenciales, tenemos la oportunidad de acompañar los procesos de aprendizaje y de la vida de muchos niños y niñas, ayudando a construir escuelas que realmente sean para todos. Y además también tenemos la responsabilidad de seguir formándonos nosotros como profesionales, de cuestionar nuestras propias prácticas y de promover el Es cambio en verdad. cada espacio donde estemos. Sí, es verdad. Ahora nos despedimos y muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Educar en la Diferencia. Esperamos que nuestra conversación te inspire a mirar la inclusión no como una tarea extra, sino como una forma de vida. Así es, Rocío. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos queremos quedar con una reflexión, ya que porque educar en la diferencia es creer en un futuro donde cada persona tenga su lugar, su voz y su valor. Y eso no lo debemos olvidar. Si queremos Así una es, sociedad más inclusiva, tenemos que tener esto muy presente. así es. Nos Así es. Muchas despedimos, gracias. que estén muy bien, chao. Hasta luego.